Estamos hablando del despertar de Dios, y ahí ustedes tienen la ruta de la palabra despertar. Yo les contaba que estamos posicionados más o menos entre 90 y 95 años de la historia de Israel, desde el tiempo en que los judíos son llevados cautivos a Babilonia, Segunda Crónicas capítulo 36, hasta el capítulo 1 de Ageo que estamos aquí, que son 15 años posteriores a cuando volvieron. Así que 70 más 15, 85, algunos años más. Quizá mañana hablemos del profeta Zacarías, vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Qué ruta tiene la palabra despertar? Bueno, lo primero que decíamos, que la palabra despertar en el hebreo tiene mucho más que ver con alguien que sale del sueño. Hemos hablado y hemos dicho que el despertar de Dios tiene que ver con un impacto, tiene que ver con una movilización y siempre aparece en marcos complicados, en marcos imposibles, en marcos donde el hombre no puede hacer nada, pero Dios sí. Y ayer veíamos, vamos a hacer un poquitito de historia aquí. Si ustedes quieren seguir la pantalla, las imágenes nos van a ayudar a recordar, o los que no saben, a ver. Decíamos que todo este despertar de Dios empieza con esta figura, es el éxodo del pueblo de Israel hacia Babilonia. ¿Qué ocurrió allí? Dios se cansó. Hay una frase en 2 Crónicas 36 terrible. Dice allí en la palabra de Dios que el pueblo no quiso escuchar a los profetas, que no quiso escuchar la palabra, y que entonces dice, no hubo más remedio. ¿Usted se imagina si esa frase iría a tu vida? Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla, nosotros postergamos y de pronto una frase, no hubo más remedio. Esta declaración de parte de Dios significó que se han llevado 70 años cautivos a Babilonia. Muchos se murieron, nacieron nuevas generaciones, pero hemos visto ayer que ellos estaban allí en los ríos y mientras estaban en Babilonia lloraban y anhelaban lo que había sido su patria. Imagínense el templo destruido, los muros derribados. Israel había desaparecido como entidad política. 589 a.C., cuando Nabucodonosor lo lleva, Israel desaparece como nación. Pero el pueblo de Dios estaba en el exilio. Y es notable cómo Dios en el tiempo del exilio le trae el primer despertar. Jeremías capítulo 29 fue lo que leímos ayer, y allí el profeta Jeremías dice, despertaré sobre ustedes en buena palabra. Y fue el mensaje de ayer. ¿Qué significa que Dios despierte la buena palabra? Y hemos hablado de lo que significa despertar de Dios, que tiene que ver con encontrarse con la presencia de Dios, descubrir la presencia de Dios. Hemos hablado que significa tomar la palabra de Dios como patrón, como regla de vida, una nueva manera de vivir. Y hemos visto que la palabra de Dios, despertar ella, significa poder de Dios. Los cambios personales en el carácter, en la vida del creyente. Así que si usted todavía no despertó a la palabra, pídale al Señor en esta tarde que lo despierte a reencontrarse con la palabra de Dios. Pero pasaron los 70 años y ellos desde Babilonia volvieron a Jerusalén. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, esto está en el capítulo 1 del libro de Esdras. Dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Fíjense allí, ahí tienen una imagen y allí tienen la palabra despertar. Allí los judíos salieron como un imposible. El hombre más poderoso de la tierra, Dios despierta su corazón. Y comienzan a venir 50.000 valientes. ¿Quiénes eran los líderes de estos 50.000 valientes? Había un líder militar, su nombre era Zorobabel. Y había un líder religioso, el sacerdote Josué. No es el Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés. Este es otro Josué. Precisamente si mañana hablamos de la profecía de Zacarías, viene de parte de Dios a él, a un siervo. Lo cierto es que ellos volvieron y comenzaron a reconstruir. Pero cuando estaba la obra, en la mitad más o menos, capítulo 3 y 4 del libro de Esdras, viene una oposición de los samaritanos y por un edicto del rey la obra cesa. Y aquí viene nuestro tema. Pasan 15 años y se olvidan de Dios. Y en esos 15 años Dios levanta un nuevo profeta que se llamó Ageo.
Y ese profeta, vamos a leer ahora, despierta la pasión. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por el profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas y la casa de Dios está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Y dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y aquí está nuestra frase: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, el segundo año del rey Darío. El doctor James Dinning dice: toda vida que merece ser biografiada tiene una pasión dominante. Y en esa pasión se le puede dar la vida. ¿Vieron los argentinos lo loquitos que somos con el fútbol? Los creyentes argentinos son demasiado pasionales. A ver, somos demasiado pasionales con el fútbol. Cuando fue el Mundial de Brasil, algunos creyentes armaron un grupo de viaje. Salieron desde Santa Fe y viajaron 36 horas sin dormir para llegar al estadio donde jugaba la selección argentina. No tenían entrada, así que fueron a esos grupos de famosos que le decían los fan state, no me acuerdo cómo le decían, y allí le ponían una pantalla gigante y ellos escuchaban el ruido del estadio y miraban el partido como si estuvieran en la televisión de su casa. Terminaba el partido y como no tenían un peso para quedarse a dormir, se subían de nuevo y viajaban otras 36 horas y llegaban a Santa Fe. Dormían y cuando iban a la iglesia decían: yo estuve ahí. Oh. Y yo los miraba y decía: si esta pasión que tienen por el fútbol la tuvieran por el Señor. Pasión. ¿Saben? El segundo despertar que encontramos aquí en Ageo, en la palabra, es despertar la carne celestial. Probablemente en esta tarde muchos de nosotros tenemos un encuentro de pasión. Tenemos una disputa de pasión. Por un lado tenemos pasiones y sueños para este mundo, y por otro lado tenemos pasiones, algunas dormidas, algunas postergadas. Imagino que estos chicos con todo el fuego, ardientes, pasiones que tienen que ver con Dios. El punto es: ¿cuál es la pasión que va a dominar tu vida? Este capítulo 1 del libro de Ageo ve a gente que había sido partícipe del milagro de Dios. Habían visto la mano de Dios sacándola de un lugar donde políticamente era imposible. Uno lee de corrido, era el capítulo 1, y cree que es normal. Era absolutamente anormal. Yo quiero contarles que el imperio que los había llevado a Babilonia era el imperio babilónico. Cae en la historia el imperio babilónico y sube el imperio persa a través de Ciro. Ciro es impactado por Dios y toma una decisión políticamente incorrecta.
un pueblo subversivo y revoltoso como eran los judíos, en lugar de tenerlos allí, los deja y les permite volver a su tierra, volver a su nación. Todos los consejeros del rey le habrán dicho, pero vos estás loco, estás tomando la decisión política más equivocada, estos se van a volver a sublevar, se van a armar de nuevo, van a hacer la guerra. Pero a Ciro no le interesó, porque Ciro era una herramienta de Dios despertando el corazón de todos esos hombres. Esta gente había visto la mano del Señor, habían visto el milagro de que se reconstruyan de nuevo los muros y el templo. Los antiguos que habían visto el templo de Salomón lloraban al ver el templo este de Esdras nuevo, y los jóvenes gritaban de la algarabía. Imagínense, volvemos a ser pueblo, volvemos a tener templo. Dios nos ha mostrado su poder, y de pronto una oposición humana y 15 años de sufrimiento. ¿Sabe de qué me habla esto? De la fragilidad de nuestra espiritualidad, de la fragilidad de nuestro compromiso con Dios, de cómo circunstancias de la vida hacen que pasiones que encendió el Señor la hemos postergado. Quizá mientras hablo de todo esto, aquí hay jóvenes, hombres, mujeres, que en un momento su corazón ardió frente al fuego de un fogón. Sintieron el calor de la palabra, el calor del llamado de Dios. Dijeron que toda su vida se entregaban, pero después, a través del río de la vida, los problemas, los conflictos, hemos hecho como estos judíos. Nos comenzamos a dormir entre la carga y el llamado de Dios. Y como Dios es soberano con nuestras vidas, como Dios se toma tiempo para hablarnos, como Dios utiliza circunstancias, pruebas y aspectos de la vida para que reordenemos nuestra vida y la reorientemos a los propósitos de Dios, esto es lo que hemos visto aquí. Cuando Dios despierta una carga celestial. Miren, aquí estamos viendo qué es una carga celestial. La carga celestial es un proyecto más pasión en el corazón del creyente que se concreta en algo que Dios ha hecho. Alguien tuvo una pasión para venir a Ecuador. Hace muchos años. Muchos. Don Daniel, muchos. Vinieron aquí con una carga y una pasión y un sueño que a través del tiempo Dios lo fue encendiendo en otras generaciones, en otros hombres, y otros tuvieron pasión. Y hoy estamos aquí en una graduación de jóvenes que seguramente serán hombres y mujeres de Dios con nuevas pasiones para hacer la obra en la selva y en todo el Ecuador, y probablemente más allá de aquí. Es decir, el Dios de la Biblia es soberano para poner su proyecto celestial y encenderlo en una pasión. Tenemos que entender que hay una profunda diferencia entre los proyectos humanos, las pasiones humanas y la carga celestial. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 5, lo hablábamos con los pastores el jueves, cada uno llevará su propia carga. Ahí la palabra carga tiene que ver con la carga que Dios pone en nuestro corazón. Era la idea de la mochila que llevaban los soldados romanos, donde tenían sus armas y sus pertrechos, y cada uno era responsable de esa carga. El otro no era responsable, Dios se lo ponía. Yo cuando estaba de joven en la iglesia donde me crié, tenía una querida amiga, Laurita. Laurita se recibió de bioquímica. Y ella pensaba y tenía muchos sueños de ser bioquímica en la ciudad de Santa Fe. Fue a estudiar al Instituto Bíblico y lo conoció a Alexis. Alexis es un venezolano. Cuando promediaba ya el final de sus estudios, decidieron casarse. Y sintieron el llamado de Dios a la selva de Venezuela, a todas las iglesias donde fundó Sofía Müller. Y se metieron en la selva. Y comenzaron a vivir allí con todas las comunidades. Y trabajaron durante años. Volvieron a Santa Fe y yo la vi a ella muy flaca, pero con un gozo tremendo en el corazón. Así que después de la reunión nos fuimos a casa a cenar. Y yo le digo, Laurita, ¿por qué te fuiste a la selva? Estudiaste para bioquímica. ¿Por qué estás ahí? Y ella me dijo, porque Dios me llamó. Y yo no pregunté más. ¿Sabes cuando Dios golpea el corazón de un joven, de un hombre, de una mujer? Pone cargas celestiales. Y probablemente en esta tardecita Dios tenga que despertar cargas que se adormecieron. Quizás haya aquí hombres que estuvieron dispuestos a servir al Señor, pero el secularismo y el materialismo lo volvió a enredar y
y hoy están como Bartimeo, junto al camino, mendigando en su vida cristiana. Quizá algunos fueron parte de un equipo, y como Juan Marcos, por un problema, por una desinteligencia, volvieron a Jerusalén y están en los 2 años de oscuridad esperando que aparezca un Bernabé, que en definitiva era Dios mismo, que le dé una nueva oportunidad para volver a ingresar a la obra. Tal vez haya mujeres aquí que tenían un gran llamado del Señor y tomaron una decisión equivocada y ahora ya tienen hijos, y cada vez que escuchan estas verdades caen lágrimas de sus ojos porque hay pasiones y cargas celestiales que no las podemos esconder. 15 años habían pasado y Dios despierta la carga celestial. ¿En qué consiste la carga celestial? Bueno, hay 3 aspectos que tenemos aquí que vamos a considerar en estos minutos. En primer lugar, necesitamos redefinir la carga celestial. ¿Pasión humana o carga celestial? Esto está en Esdras capítulo 1. En segundo lugar, la renovación de la carga. Y esto tiene que ver con pesos temporales o pesos de gloria. Y en tercer lugar, rindiendo mi carga. Y esto tiene que ver con poder humano o influencia eterna. Vamos a la primera de todos ellos. Redefiniendo la carga, pasión humana o carga celestial. En el capítulo 1 del libro de Esdras, dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Miren, cuando Dios va a poner una carga celestial en el corazón de un hombre y de una mujer, quiero decirles que ese proyecto no nace en la persona, nace en el corazón de Dios. Todos los proyectos de la Biblia siguieron este mismo patrón. Por ejemplo, cuando Dios va a libertar al pueblo de Egipto, dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Éxodo, que subió a la presencia de Dios el clamor del pueblo de Israel. Y cuando ese clamor subió, ya Dios tenía preparado un hombre que pasaría 40 años en la escuela del desierto y sería llamado en el monte de Oreb, y ese sería el instrumento que Dios preparó y capacitó para un programa que ya estaba en su corazón. Uno vuela a lo largo de los almanaques de la Biblia y llega, por ejemplo, a Hechos capítulo 11, el nacimiento de la iglesia de Antioquía. Dice la Biblia que los que fueron esparcidos por causa de la persecución de Esteban fueron pasando por todos los lugares y llegaron a Antioquía. Lo primero que hicieron estos NN, ni nombre tenemos de ellos, predicaron a los judíos. Pero aquí aparece por primera vez la palabra griegos. El contexto griego de esa palabra significa gentiles, no judíos helenistas. Está hablando de personas que escucharon el Evangelio no siendo parte del pueblo elegido de Dios. Y aparece una frase increíble: la mano del Señor estuvo por ellos. Esto es lo que se llama en teología una expresión antropomórfica. ¿Qué quiere decir esto? Que se está tomando una forma humana para expresar un acto de Dios. Dios no tiene mano, Dios es espíritu. Pero es una manera de aprobar el poder de Dios. Y un gran número creyó. Y Bernabé llega enviado por los hermanos de Jerusalén. ¿Y qué ve Bernabé? Lo que nosotros tenemos que ver cuando hablamos de carga celestial. Él vio lo que Dios ya estaba haciendo. Miren, cuando vamos a hablar de carga celestial, tenemos que entender que Dios pone en nuestro corazón cargas que ya están en su corazón. Seguramente de este lugar aparecerán diferentes lugares y cargas espirituales, pueblos a donde vamos a alcanzar, países donde vamos a ir, proyectos misioneros con los cuales vamos a participar. Son proyectos que nacen en el corazón de Dios. Cuando hablamos de una carga celestial, no hablamos solamente de aquellos que van a ir, hablamos de todos los creyentes. Este es el concepto que hay que cambiar. Aquí en este instituto hay gente tiempo completo. Déjenme decirle algo, todos somos tiempo completo. Es un error hablar de gente que está part-time y todo el tiempo. En la parte práctica es real, hay gente que está todas sus horas dedicadas a Dios. Pero en realidad en la Biblia no existe ese concepto. Todos nosotros somos tiempo completo para Dios. Así que si vos estás estudiando medicina y te vas a recibir de médico y vas a estar en un hospital, tenés que ser en el hospital una médica del alma para todas las oportunidades que Dios te dé. Y si vos vas a ser un empresario y un comerciante, quiero decirte que como David tenés que aprender a decir: todo es tuyo. Porque ni tu sueldo es tuyo, ni tu salario es tuyo, ni tu carro es tuyo, ni tu casa es tuya. Lo que tenemos que entender es que todo es de Dios. Hasta que no decimos como David, todo es tuyo, no entendemos la carga celestial. Cuando pasamos por el portal de la cruz, dejamos de pensar como dueños, como piensa el mundo, y pensamos como mayordomos, como enseña la Biblia.
Dios es tan bueno que nos bendice económicamente, pero nos bendice para ser parte de los proyectos de Dios. Así que si en esta hora querés ser parte de la carga celestial, vas a tener que revisar tu corazón, vas a tener que revisar tu tiempo, vas a tener que revisar los objetivos de tu vida. Escúchame bien, vas a tener que revisar tus propias ofrendas a Dios para entender que Dios abre la mano y Dios la cierra. Escucha bien, Dios abre la mano y Dios la cierra. Y a veces Dios nos pone en pruebas, en angustia, para que nos demos cuenta que hay una carga celestial que no podemos rechazar más. Se movilizan 50.000 valientes y comienzan a trabajar en la obra de Dios. Yo quiero contarles que los judíos estuvieron muy cómodos, las nuevas generaciones, allí en Babilonia. Como buenos judíos, aprendieron a hacer plata, armaron su comercio, sembraron, eran conocedores de todo lo que era la agricultura. Así que cuando tienen que dejar de Babilonia, los que nacieron ahí también tuvieron que salir en todo un desafío. Yo creo que tenemos que entender que todos somos llamados por Dios. En la Biblia, todos tenemos en el proyecto de Dios una carga celestial. Primero Dios nos llama a la salvación. Por eso el apóstol Pedro dice que Dios nos retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para nosotros. Para que reaccionemos. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El primer llamado de Dios a la salvación de las personas. Y parte de la carga celestial es que nos involucremos en la salvación del mundo. Por eso toda iglesia local tiene que saber que si va a tener carga celestial, no puede mirar, no sé si me van a entender el término, la quintita de acá, la parcela. Yo me preocupo por mi iglesia, por mi gente, del mundo que se pierde, Dios. No es así. ¿Sabes que el padre de la misión, Guillermo Cade, cuando remendaba zapatos, se había hecho una especie de mapamundi? Y mientras él trabajaba, oraba por la India, y oraba por la India, y su corazón estaba ardiendo, y va hablando de su pastor, y le dice a su pastor: pastor, Dios ha puesto una carga celestial por la India. Y el pastor le dice: no sea impertinente, si Dios va a salvar a la India, la salvará con o sin nosotros. Dios nos libre de eso. Porque cuando Dios pone una carga celestial, amado consiervo, hay que acompañar, ver los procesos, ver si es de Dios. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuál es la carga celestial que Dios ha puesto, el llamado de Dios para vivir para Él? Y por estas cuestiones seculares, la carga se ha ido apagando. Necesitamos entender que ninguna pasión humana puede reemplazar la bendición de una carga celestial. Probablemente la pasión humana lucha contra la carga celestial. Pablo habló de esto cuando habla de su vieja vida en Filipenses, ¿se acuerdan? Capítulo 3. Él dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? La vieja pasión. Yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado, al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Para ustedes todo esto que les digo es chino básico. Pero para un fariseo todas estas cosas significaban fama, reconocimiento y poder. Y él dice: 40 años de fariseísmo se cayeron a los pies de Cristo cuando me encontré en el camino de Damasco. Todo lo que movió la pasión de mi vida se derritió ante el llamado del Señor. Y entonces agrega: ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. Es más, son basura. Tengo que pagar para que me las saquen. Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo perderé todo. Yo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está la lucha en mi corazón. Pasiones humanas y cargas celestiales. Gustavo, ¿cómo puedo hacer que la carga celestial aplaste las pasiones humanas? Bueno, en primer lugar, necesitamos mirar al Señor. El capítulo 6 del libro de Isaías es todo un ejemplo. El mismo Señor Jesucristo lo hizo con los discípulos. Las cargas celestiales crecen y se fortalecen en el corazón del creyente cuando tenemos una viva relación con Dios. Cuando podemos contemplar a Dios 3 veces santo, caer a sus pies y decir entonces: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo más crece la carga celestial por encima de las pasiones humanas? Cuando aprendemos a ver la necesidad de las personas.
Vean al maestro llevarlo a Juan capítulo 5 a los discípulos. ¿A dónde lo lleva? A Betesda, casa de gracia. ¿Qué había en Betesda? La otra multitud. Los discípulos estaban acostumbrados a ver las grandes multitudes. ¿Se acuerdan? La alimentación a los 5.000. ¿Se acuerdan? La alimentación a los 4.000. La Biblia dice en el relato bíblico que grandes multitudes seguían al Señor, pero en Juan capítulo 5 aparece la otra multitud. Yo quiero decirte algo, hay otra multitud. Era la multitud de enfermos que nadie quería ver. Es la multitud, la otra multitud que hay que aprender a ver. Es la multitud de los jóvenes que se mueren en esta sociedad sin Cristo, consumidos por las drogas. Es la multitud de niñas que son entregadas a la corrupción, a la prostitución. Son la multitud de niños que son abusados en el medio del corazón de su familia. Son la multitud de matrimonios que se destruyen y familias que claman por el Evangelio de Cristo. Queridos míos, estas reuniones son bárbaras. Estar aquí adentro y mirar y cantar al Señor y escuchar su palabra es maravilloso, pero déjenme decirle algo. Allí afuera hay un mundo que se pierde. Hay otra multitud. Y la carga celestial se enciende cuando nuestras pasiones seculares se aplastan mirando la otra multitud. ¿Por qué no podemos ver la otra multitud? Porque tenemos los ojos empañados de secundarismo, empañados de materialismo. Tal vez hay jóvenes aquí que Dios está llamando para prepararse 1 año o 3 años, pero la cultura indica que todos tienen que ir a la universidad. Vayan a la universidad, pero dediquen 1 año o 3 años a ser formados y disciplinados por la palabra de Dios. Armen su vida con cargas celestiales. Ya puede ser el fundador de Palabra de Vida, escribió: cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos nosotros. Te voy a decir algo. Tenés un carro, se lo vas a tener que dejar al anticristo. Tenés una casa, si viene el Señor, le va a quedar al anticristo. Todo lo que nosotros queremos almacenar y amontonar y que nos lleva a las pasiones y los años de la vida están fuera del proyecto de Dios. Por eso cuando hablamos de definir la carga, lo que tenés que definir en esta noche, en esta tardecita en tu corazón es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Pasiones humanas o carga celestial? Quizá necesitemos, como Pedro, un mar de Tiberias, sentir que el maestro nos cocina un pescadito en un desayuno a la mañana, venir con la frustración del patio, con la inseguridad de saber qué va a pasar con mi vida, y sentir las palabras del maestro que me dicen una vez más: ¿me amas? ¿Por qué no hay carga celestial? Porque estamos amando a alguien más que al Señor. ¿Qué amas más que el Señor? Pero Dios es soberano esta tarde y está tocando las teclas del alma de cada uno de nosotros para aplastar las pasiones humanas y encender las cargas celestiales. Segundo, renovando la carga. Peso temporal o peso de gloria. El apóstol Pablo escribe que tenemos una breve tribulación momentánea que no es comparable con el tremendo peso de gloria. El autor a los Hebreos, por el contrario, nos habla en el capítulo 12 que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, pero para correr esa carrera nos tenemos que despojar de todo peso. Y ahí la palabra peso es estorbo. Tal vez no pecado, pero cosas que no nos permiten vivir la carga celestial. Y cuando hablamos de renovar la carga, es la figura que hemos leído aquí en Ageo capítulo 1. Los judíos habían crecido económicamente. Los 15 años del decreto del emperador, del rey en aquel momento que había cesado la obra, había caducado, porque el rey se había muerto. Habían pasado 15 años y estaba el contraste. Sus casas estaban artesonadas con madera del Líbano y la casa de Dios estaba totalmente desierta, llena de animales. Es el contraste que sintió David cuando dijo: yo tengo semejante casa y la presencia de Dios está entre cortinas. ¿Cómo no vamos a construir el templo? Es el contraste que se pone en el corazón de un creyente cuando dice: ¿cómo puede ser esto? Yo estoy siendo bendecido por Dios y nada para las cosas de Dios.
Y para que ellos entren en este conflicto, Dios manda un profeta, Ageo. Así como Jeremías le profetizó en el cautiverio, Ageo le profetiza en la reconstrucción. Zacarías profetiza cuando ya están todos instalados para las cuestiones del templo. Así que Dios usaba a los diferentes profetas para despertar el corazón de ellos. Y viene la palabra y le hace un análisis de la realidad. Fíjense, ustedes siembran y los recursos no le piden. Tienen su salario y caen en saco roto. ¿Qué pasaba? Dios le había mandado una sequía tremenda. En aquellas noches en Jerusalén, el rocío era tan intenso que en la época de seca, el propio rocío inundaba y humedecía todo lo que era la siembra. Hasta el rocío le había quitado Dios. Los precios se habían disparado hasta el punto que el que tenía el salario no le alcanzaba para comer. ¿Qué les quería decir Dios? Miren, si ustedes no renuevan su carga y si siguen viviendo una vida dedicada a los intereses personales, déjenme decirle algo, van a vivir en un mar de insatisfacción. Y aquí está el punto. Los pesos temporales, por momentos, te pueden dar una breve satisfacción, pero después tu corazón va a vivir insatisfecho. Los pesos temporales te apartan de los propósitos de Dios y te pueden llevar al mundo, como Demas, que abandonó al Señor amando el mundo. Los pesos temporales te pueden dejar fuera de la obra. Los pesos temporales te pueden hacer perder 15 años, 20, como estos judíos. Los pesos temporales se pueden convertir en un propósito de la vida y no entender que los recursos que Dios nos da son medios para alcanzar los propósitos de Dios. Así que si vas a ser ingeniero, quiero decirte que tu carrera es un medio, no un fin en sí mismo. Si vas a prosperar económicamente con un emprendimiento y Dios te va prosperando, eso es un medio, no un fin en sí mismo. Si te vas a dedicar a la obra, el ministerio es un medio, no un fin en sí mismo. Todos los recursos que Dios nos da son medios, no fines en sí mismos. ¿Cuál es el fin? El fin es cumplir los propósitos de Dios. Es lo que estos judíos tuvieron que entender. Y viene el Señor y trae la palabra y renueva la carga, como el Señor lo quiere hacer en esta hora. ¿Cómo renueva Dios la carga? Bueno, habla de los pesos temporales que tenemos que dejar. Hay que identificarlos en esta tarde y traerlos a los pies de la cruz y decirle: Señor, por este trabajo he postergado cosas para Dios. Señor, por esta manera de pensar he sepultado mi llamado. Señor, por este peso temporal ha ocupado parte de mi vida. Algunos de los pesos temporales tienen que ver con el amor al dinero. Por eso Pablo escribe en el capítulo 6 a Timoteo que se puede convertir en lazo de las personas. Y nos habla diciendo que hay una media bíblica: teniendo sustento y abrigo tenemos que estar conformes con ello. A veces los pesos temporales tienen que ver con pasiones seculares. ¿Saben una cosa? Cuando yo tenía 10 años, más o menos, jugaba al fútbol en un club. Y yo era muy futbolero, como lo que le conté después a Argentina, solo que no me fui a Brasil. Los domingos a la mañana jugaba en la liga. Y los domingos a la mañana era la escuelita dominical. Así que entrenaba toda la semana. ¿Y para qué entrena un chico toda la semana? Para jugar el partido. Así que me iba a jugar el partido y terminaba el partido y el entrenador me palmeaba la espalda y me decía: pero yo sabía que después iba a la iglesia y José, el maestro de escuela dominical, me decía: Gustavito, ¿qué te pasó con la iglesia? Yo rayaba la cabecita y estaba mal. Así que al otro domingo no iba al partido, iba a la clase de la escuela dominical. Y cuando iba al entrenamiento venía el entrenador y me palmeaba la espalda y me decía: Gustavito, ¿qué te pasó que no viniste al partido? ¿Saben por qué estoy aquí? Porque empezó más la palabra de mi madre. Porque vi un hombre que trabajaba toda la semana, pero tenía toda una vida dedicada a las cosas de Dios. ¿De qué manera Dios tiene que renovar una carga? El apóstol dice: dejen los pesos temporales. Y aunque estén en prueba, sepan que las pruebas a veces son el mejor marco para que aparezcan las cargas. Les quiero mostrar una foto para que entiendan esto. Ese es el gimnasio de nuestra iglesia. Ahí lo van a ver a Adrián Fernández. Todo ese grupo de jóvenes que está
está en ese gimnasio son chicos adictos. Aquí a la derecha está mi hijo, ahí está otro muchacho, y el pelado que está en el medio, el calvo, se llama Salim. Nosotros le decimos Choco. Mi hijo le está ayudando con esa célula, ese día lo visitó a él. Todos los otros chicos son chicos que tienen problemas con la adicción. Todos los miércoles en el gimnasio tienen la célula especial para ellos. Hasta que Dios nos permita abrir el centro, allí estamos. La esposa de Salim tiene todos los martes un grupo entre 20 y 25 mujeres, que son las esposas de los chicos adictos, que son las hermanas. Todos han conocido a Cristo como Salvador y están siendo animadas sin circular. Quiero decirles algo, el trabajo entre adictos, Pablo podría hablar mejor que nadie, es bastante frustrante. Uno trabaja mucho tiempo y un día se levanta con el pie izquierdo y vuelve a caer. ¿Cómo tuvieron carga Salim y Alicia? En un momento de lluvia. En un momento de su vida, uno de sus hijos cae en el consumo de cocaína. Y para ellos fue tremendo porque él tenía 2 hijos, pierde el trabajo, historia muy triste. Así que entonces él va al Centro Renacidos en Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita, y pasa allí 2 años. Todos los meses ellos viajaban con su carro para llevarle los 2 hijos para que lo vean. Fueron 2 largos años en los cuales Salim y Alicia llevaban sus nietos para que su hijo lo pueda ver, y a su esposa. Lo que ellos no sabían es que además de ir a ver la restauración de su hijo, Dios empezaba a poner una carga en su corazón. Empezaron a amar a todos esos jóvenes. Empezaron a llevar en el baúl de su carro comida para cocinarles todo el fin de semana. Y fue tan fuerte el impacto de Dios en sus vidas que decidieron que el tiempo que le quedaba lo iban a dedicar a la restauración de todos los jóvenes con problemas de adicción. Estaban decididos a mudarse al estado de Córdoba para trabajar con todo el equipo, pero en una conferencia misionera Dios llama y sienten que Dios los llamaba a hacer el trabajo en Santa Fe. Fueron años durísimos. Escuchar el testimonio de ella como madre es desgarrador, pero lo que entendieron, que en medio de la prueba y la aflicción de la vida, muchas de las pruebas que pasamos son una escuela de preparación de Dios para un llamado y para una carga sentida. Hoy tenemos el matrimonio decididos a dar su vida para ayudar a este tipo de personas, porque en medio de una prueba Dios le puso una carga celestial. Por allí escucho a algunos que charlaron conmigo en estos días y me decían: cada vez que quiero decidir para servir a Cristo, se me enfermó mi hijo, tengo un problema por acá. Olvídate si vas a esperar que se te alineen todos los planetas para que toda tu vida se acomode y vayas a servir a Cristo. Van a llegar al tribunal de Cristo esperando que se alinee la luna. La vida del creyente es una vida de aflicción, es una vida de pruebas, es una vida que en medio de la aflicción descubrimos al Señor y descubrimos los propósitos de Dios. Mi esposa acompañó a su prima hermana y su mejor amiga 6 años con un cáncer en todos los tratamientos oncológicos. Compartió con ella las quimios, vio todo el deterioro de su cuerpo. Estuvo al lado de ella hasta el último respiro. Cuando Gabriela partió, una mujer de Dios, Esther dijo: después de esto, nunca más voy a estar con gente con cáncer. Dijo esas palabras y Dios las llamó, y durante 1 año fueron con los jóvenes de la iglesia a la sala de oncología del Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe, a animar a las mamás con chicos con cáncer y a estar con los chicos peladitos y calvitos, con los sueros en los cuales le hacían reuniones. Le predicaron el evangelio a esas madres que pasaban meses en el sanatorio con los chicos. Las llevaron a los pies de Cristo. Llevaron a los niños a los pies de Cristo. Muchos partieron a la eternidad. Pero durante 1 año estuvieron en medio del dolor, porque en el medio del dolor Dios le puso la carga celestial. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer Dios para renovar tu carga? ¿Qué tiene que hacer Dios para refrescar tu carga? ¿Qué prueba tiene que meterte Dios para que reacciones y te das cuenta que la vida se nos va y el llamado de Dios está todavía vigente y nos está hablando a cada uno de nosotros? Hablamos de redefinición, gracias. Hablamos de redefinición de carga. Hablamos de renovación de carga. Y finalmente,
hablamos de rendición de carga, poder humano o influencia divina. Miren, estos judíos comenzaron a obrar y más tarde ellos vino Esdras, que pudo reconstruir todo el templo y toda la liturgia de Israel. Y la carga que tuvo Esdras fue influenciar a las personas con la palabra de Dios. En el llamado de Esdras dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Qué era Esdras? Era un ejemplo de lo que iba a enseñar. En Hechos capítulo 1, cuando habla del Señor Jesucristo, dice: amado Teófilo, te hablé de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y enseñar. Acá hay una regla de oro. Cuando la carga celestial es puesta en nuestra vida, inmediatamente aparece: ¿qué vamos a hacer con esa carga? ¿Hacia dónde van a estar orientadas esas cargas celestiales? ¿Y sabe hacia dónde tiene que estar orientada? Hacia personas. Como buen anciano de Hermanos Libres de décadas, voy a hacer una autocrítica de nuestro movimiento en Argentina. Los Hermanos Libres somos eventistas. ¿Saben qué es ser eventista? Siempre estamos organizando eventos. Conferencias, campamentos, conferencias misioneras, eventos. Y los eventos son herramientas para llegar ¿a quién? A las personas. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una regla: primero las personas, segundo los programas, primero las vidas, segundo las reuniones, porque el enfoque de una carga celestial está en la reproducción de vidas. Cuando Dios pone una carga celestial, pone personas que tenemos que alcanzar con el Evangelio. Cuando Dios pone un país para salir a la obra misionera, ese país no es una región de tierra, son personas que necesitan conocer al Salvador. Cuando Dios pone una carga para discipular a través de mi don y hacer crecer a las personas, el eje está en las personas. Por eso el apóstol Pablo tenía muy claro y decía: sufro como dolores de parto. Claro, Pablo nunca quedó embarazado, así que debería haber puesto: sufro como cólicos renales, pero bueno, dijo: sufro como dolores de parto, como queriendo decir, con lo que sufre una mujer para dar a luz, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, su objetivo estaba en personas. Y es interesante este versículo, y con esto estoy terminando, 2 Timoteo 4:2, vamos a leerlo todos juntos. Ya es tiempo de terminar. Dice la palabra de Dios aquí, Pablo le está escribiendo a Timoteo: te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y más adelante le dice a Timoteo: haz la obra evangelista. ¿Por qué hablamos de la bendición? Porque, mis queridos, cuando Dios puso una carga celestial en tu corazón, la parábola de los talentos se va a cumplir. Porque dice el apóstol Pablo que es necesario que todos comparezcamos en el tribunal de Cristo. ¿Tú crees que tu carga, que has sepultado por un plato de lentejas de este mundo, no vas a tener que rendir cuenta al Señor? Algunos creyentes viven como si el tribunal de Cristo no va a venir nunca. Amados, es inminente. Aquí el apóstol dice: te insto delante del Señor Jesucristo. Lo está poniendo al Señor. Es la gran rendición de cuenta. El doctor Michael Green escribió 5 tomos de la iglesia primitiva, y él dice: una de las cuestiones que movilizó a la iglesia primitiva es la responsabilidad de dar cuenta delante del Señor. No ponían sus ojos en la abertura de la tumba vacía, sino esperaban una abertura en el cielo del Señor que volvía y al cual había de rendir cuentas. Esto los movilizaba y los llevaba adelante. Por eso en esta tarde, para terminar, quiero decirte que todos nosotros vamos a rendir cuenta de la carga celestial. Entonces la pregunta para terminar esta tarde es: ¿qué has hecho con el llamado de Dios? Miren qué buena esta lluvia que tenemos ahora. No nos deja salir de acá. Parece como que Dios en este momento nos está diciendo:
necesito decirles algo importante. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oswald Sandberg fue un gran maestro de la Biblia, un gran predicador, pero secularmente era un hombre muy instruido. Una vez lo invitaron a hablar en un acto público, en una conferencia, acerca de la pobreza en el mundo. En el auditorio había todo tipo de representantes de la sociedad, y entre ellos había un cacique de pelo largo. Y él estaba sentado allí adelante. Así que allí Oswald habló acerca de la pobreza, la injusta distribución de la riqueza, etc. Y todo el mundo lo aplaudió y él entendió que para que lo habían llamado estaba bien. A la noche se van todos a dormir y cuando está entrando en su pieza se da cuenta que en el cuarto de enfrente, este cacique de pelo blanco largo estaba entrando en la otra pieza. Cuando se cierra la puerta y él estaba por cerrar, siente un grito desgarrador. ¡Oh! Él abre la puerta y va presuroso y encuentra al hombre dando su último respiro. Intenta reavivarlo y ya no se puede. Y queda tan conmocionado con la muerte de ese cacique que lo toma entre los brazos y por el grito, toda la gente, todos los que fueron al congreso llegaron y quedaron todos mudos mientras Oswald tenía en la mano el cacique. Y después de un tiempo de silencio dijo estas palabras: si hubiera sabido que este era el momento que este hombre partía, en lugar de hablar de la pobreza, hubiera hablado de la eternidad. Nunca las palabras del apóstol Pablo a Timoteo las sentí tan claras como en este tiempo. Insta a tiempo y fuera. ¿Qué pasa con tu corazón cuando la larga fila se encamina hacia el infierno y nosotros estamos entretenidos en cosas triviales de este mundo? ¿Sabes? Hemos sido llamados para reducir la población del infierno. Y para lograrlo necesitamos en esta noche que Dios vuelva a renovar su carga. ¿Qué tal si oramos con el Señor? Con este ruido maravilloso de la naturaleza. Mientras el golpetear de las gotas nos están diciendo que de aquí no podemos salir por ahora y que es un buen tiempo para orar con el Señor. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Quizá en esta tarde cada uno de nosotros sentimos que el Maestro está golpeando una vez más al corazón. Quizá aquí hay queridos hermanos que sintieron una carga celestial, pero el río de la vida y los problemas ha hecho que los intereses y las pasiones del mundo ahoguen la carga y hoy vuelve a sonar la voz de Dios que te vuelve a llamar. Quizá aquí hay jóvenes que todavía no han dado su vida a las cosas de Dios y pueden sentir en esta tardecita que el Señor los vuelve a llamar. Quizá aquí hay hombres, mujeres, familias que han perdido años de su vida como estos judíos, pero esta puede ser la tarde donde la palabra de Dios despierta una vez más una carga celestial. Dice la Escritura: y despertó Dios el espíritu de Zorobabel y de todos los que escucharon su voz. ¿Podrá en esta tardecita Dios despertar tu corazón? ¿Por qué no orás al Señor allí donde estás? Y le entregás aquellos pesos temporales. Y hoy volvés a tomar la carga celestial para volver al Señor, para servir al Señor y para poner toda tu vida y tus recursos para la causa del mal. Acordate, cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hiciste con él. Cada uno orando por el Señor, con el Señor. Y luego nuestro hermano termina con él.